Gracias amigos, mi nombre es Wilfredo Rubio, soy abogado y criminalista. Gracias por estar en mi canal Wilfredo Rubio, y hoy el tema que les traigo es acerca de un principio filosófico que también de derecho, pero es un principio universal para todas las ciencias. Y esto es tan importante que los estudiantes de derecho como los abogados lo tengan presente todos los días en su desempeño, porque este principio está escondido detrás de todo. Y cuando les digo de todo, no estoy exagerando. Es el principio de razón o el principio de razón suficiente. Y para citar, solo voy a hacer una pequeña lectura acá, si me permiten. Dice que el principio de razón suficiente es un principio filosófico según el cual todo lo que ocurre tiene una razón suficiente para ser así y no de otra manera, o en otras palabras, todo tiene una explicación suficiente. Bien, este principio yo lo pude ver en aquel libro de la cuádruple raíz del principio de razón suficiente de Arthur Schopenhauer, y también en el libro del mundo como voluntad y representación. Muy recomendado estos libros, pero al ver de dónde surge toda esta teoría de los principios de razón suficiente, se me abrió el panorama y empecé a identificar este principio en tantas actividades que vienen desde la investigación hasta las sentencias y todos los recursos ordinarios, extraordinarios que se puedan presentar. Todos llevan el principio de razón suficiente. Este principio tiene que estar en la mente para en todo momento de nuestra práctica, desde el inicio hasta la última actuación en los debates o en los juicios, como les queramos llamar. Vaya, verbigracia. Tenemos los principios de la criminalística, principio de producción, por ejemplo. Dícese que vivimos en un mundo material y que la interacción entre las cosas producen marcas, producen signos, producen huellas. Entonces ahí, para generar ese principio, para inventarnos ese principio o para desarrollar ese concepto, tuvimos que basarnos primero en el principio de razón. ¿Por qué? Porque está el fenómeno, o está la cosa, está el objeto y el sujeto, el cual el sujeto observa cómo se comporta el objeto y cómo se comporta un fenómeno. Entonces es ahí, de tanta observación y de tanta repetición, se va dando cuenta de la universalidad de las cosas y desarrolla otros conceptos como el principio de producción, el principio de transferencia, bueno, en fin, todos los principios de la criminalística tienen que ver con el principio de razón suficiente. Los principios de derecho también. Bueno, eso es tan profundo y amplio que el análisis, vamos desde la investigación hasta la etapa donde el juez tiene que analizar toda la prueba, tiene que hacer la valoración usando la sana crítica y usa la sana crítica, que tiene que ver con la lógica, las máximas de la experiencia, el sentido común, ¿verdad? Y los principios de la psicología también. Pero dentro de todas estas han surgido a raíz del principio de razón. Por eso el principio de razón suficiente es uno de la piedra angular de la lógica jurídica, que es la razón suficiente, tercero euclido, la no contradicción y el principio de identidad. Pero todos los otros tres principios surgen a su vez del principio de razón suficiente, porque el principio de razón suficiente es la chispa para encender los demás principios. Así lo veo yo. Entonces, está el objeto, está el observador. La primera observación de esto que hace es analizar por qué, por qué, hasta que llega en su razón suficiente a explicárselo.
y empieza a sacar grupos de conclusiones y empiezan a derivarse en muchos principios, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema de la razón suficiente y, por ejemplo, la investigación. Vemos en las noticias que siempre nos dan un resultado, pero no sabemos de dónde viene ese resultado o cómo se generó ese resultado. Entonces, son investigaciones en las cuales los elementos nos chocan a la vista, pero no somos capaces de explicarlo. Entonces, como que no terminan de convencer. Por eso muchas explicaciones de investigaciones, de misterios, de cosas que el público quiere saber, que uno quiera investigar, si a ti no te dicen el meollo del asunto y de dónde se deriva, cómo se conecta la A con la B, con la C y con la D hasta llegar hasta la Z, nos queda aquella duda. Entonces, imagínense que cuando no se cumplen estos elementos de la razón suficiente, se genera en un sentido negativo la duda. Y es la duda razonable. Viene la palabra de razón. Y es el principio de, volvemos al mismo principio de razón. Cuando el principio de razón no ha sido observado y el fenómeno no es explicado correctamente, entonces va a surgir la duda razonable, que es la antimateria, por decirle el principio de razón. ¿Y por qué hice un video solo de este principio? Porque quiero que sea como la piedra angular de todos los videos que en lo sucesivo se vayan construyendo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una especie de dogma para investigar, donde, claro, vamos a apoyar toda la ciencia, toda la academia, todos los conceptos que ya están dados, pero quiero explorar más en los videos los temas intuitivos y cómo la gente debería o podría explotar más la observación, el análisis, la lógica, porque todo el mundo dice, esto es de lógica, pero ¿qué tipo de lógica estamos usando? Por ejemplo, si no usamos el principio de razón suficiente, ¿qué lógica estamos usando si excluimos al principio de razón suficiente? Si, por ejemplo, leemos una sentencia y dice, este medio de prueba tiene le merece a este tribunal toda la credibilidad. Ajá, pero no nos explican por qué, de dónde se extrajo esa credibilidad, cómo llegó el juez al convencimiento. Y eso solo es el ABC, no digamos el desarrollo, la derivación de ese convencimiento que tendría que ser expuesto en muchas de las sentencias que adolecen de la explicación. Por eso en los recursos de casación hay esa gran dolencia que es los principios de la lógica, quebrantamiento a la lógica, quebrantamiento a la razón suficiente. Así que, amigos, los dejo con este arranque en el tema de la lógica jurídica, pero en este principio filosófico que es el principio de razón suficiente, y para que sigamos explorándolo y vamos a ir viendo cómo lo adaptamos al día a día del descubrimiento de la verdad, porque el proceso penal, el objetivo del proceso penal es buscar la verdad. Si no buscamos la verdad, no tenemos un proceso penal, no estamos en nada. Esto se convierte en un teatro, en una pantomima, en una actuación, y cada quien va a llegar a actuar porque tiene un interés, pero nadie va a encontrar la verdad, y la verdad es la que todos necesitamos. Así que gracias por estar en mi canal y compartan sus comentarios, y si este video ha sido de utilidad, por favor, les pido que lo compartan y pasen un feliz día. Gracias.